Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, conectados y listos para sumergirnos en un mar de emociones y recuerdos. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante, un recorrido por el tiempo que nos llevará de regreso a esos momentos que cautivaron a millones de corazones alrededor del globo. Si hablo de esa historia de amor que, como bien lo indica nuestro título, se ha grabado a fuego en la memoria colectiva y que, a pesar del paso del tiempo, sigue resonando con una fuerza sorprendente, la inolvidable historia de amor entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Prepárense porque este no es solo un relato más, es un compendio de nostalgia pura, de romance desbordante y, por supuesto, de esas anécdotas que nos hicieron suspirar, soñar y creer en la magia del amor verdadero. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este apasionante tema, si aún no han formado parte de nuestra creciente familia, les extiendo mi invitación más sincera y cordial: suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Créanme, con ella jamás se perderán ni una pizca de los emocionantes contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Hoy, mis estimados seguidores, vamos a desgranar cada una de las etapas de esa relación que, como un rayo de luz, nació en el set de grabación de la exitosa telenovela Sen Kalkam, o Pobre Corazón, como muchos de nosotros la conocimos y la amamos aquí en nuestras tierras. Una relación que trascendió las froncones de la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas, seguidas y veneradas del panorama turco e internacional. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué chispa encendió esa conexión tan palpable, no solo entre ellos, sino también en cada uno de nosotros, los espectadores que éramos testigos privilegiados? Vamos a revivir esos instantes mágicos, a analizar cada señal, cada gesto, cada mirada, y a comprender profundamente por qué este amor, a pesar de haber tomado caminos distintos, sigue vivo, vibrante en la conversación y en los corazones de tantos. ¿Recuerdan con la misma intensidad que yo esa química instantánea, esa electricidad que Hande y Kerem destilaban desde los mismísimos primeros episodios de Sen Kalkam? Era algo magnético, casi tangible, ¿verdad? No era simplemente una actuación, se sentía real, auténtica, pura. Y es que cuando dos almas se encuentran y conectan en un nivel tan profundo, esa energía trasciende la pantalla y llega directamente a los espectadores. Ambos actores ya poseían carreras sólidas y reconocidas en Turquía, pero fue precisamente con esta telenovela que sus nombres se catapultaron a una fama global sin precedentes. Y de la mano de esa fama estratosférica, nació un romance que rápidamente acaparó todas las portadas, alimentó incansablemente las redes sociales y se transformó en un verdadero fenómeno fan a escala mundial. Permítanme retroceder un poco en el tiempo. El rodaje de Sen Kalkam dio inicio a finales del año 2019 y principios de 2020, un momento crucial justo antes de que el mundo entero se viera obligado a paralizarse debido a la pandemia global. Y de forma casi paradójica, fue precisamente ese periodo de encierro, esa necesidad colectiva de encontrar consuelo, entretenimiento y una ventana a la esperanza en la comodidad de nuestros hogares, lo que catapultó a la serie a un éxito sin precedentes y por ende a sus protagonistas a la estratosfera de la celebridad. Los fans, cautivados por la historia de amor entre Eda y Serkan, dos personajes que en un principio parecían ser polos opuestos irreconciliables, pero que poco a poco fueron tejiendo una relación intrincada, basada en la admiración mutua, el respeto más profundo y, por supuesto, una atracción innegable e irresistible. Y esa atracción, esa conexión especial, no se quedó confinada al set de grabación, trascendió la ficción. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi al unísono con el meteórico ascenso de la serie en popularidad. Al principio ambos optaron por la discreción, negando o simplemente evadiendo las preguntas, algo completamente comprensible en el vertiginoso mundo del espectáculo. Sin embargo, las miradas cómplices que se cruzaban en público, los gestos cariñosos que no podían ocultar, las constantes menciones mutuas en entrevistas, todo empezaba a delatar que lo que vivían en pantalla era significativamente más que una simple y eficaz química actoral. Había algo más, algo genuino y profundo. Recuerdo con una claridad vívida la primera vez que ambos decidieron confirmar su relación de una manera más abierta, sin ambigüedades. Fue durante uno de sus viajes idílicos, creo recordar que a las paradisíacas Maldivas, si mi memoria no me falla. Las fotografías que compartieron en sus redes sociales, la felicidad radiante que ambos irradiaban en cada una de ellas, fueron la confirmación esperada y deseada por todos sus seguidores. Y a partir de ese momento, sin lugar a dudas, se consolidaron como la pareja del momento, la pareja del año, la pareja que todos queríamos admirar.
Sus apariciones públicas conjuntas eran esperadas con una ansiedad palpable, sus publicaciones en redes sociales generaban miles, incluso millones, de me gusta y comentarios entusiastas, y la prensa los seguía a todas partes, deseando capturar cada instante de su idilio. Pero como en toda historia de amor real y humana, el camino no estuvo exento de sus respectivos altibajos. Si bien es cierto que no conocimos todos los detalles íntimos de sus desafíos, sí pudimos ser testigos de su impresionante apoyo mutuo en sus proyectos individuales. Vimos a Ande deslumbrar en campañas publicitarias de renombre, protagonizar series y películas que reafirmaban su talento, y a Kerem, por su parte, explorar nuevos horizontes, llegando incluso a trabajar en proyectos en Hollywood, demostrando su versatilidad y ambición. En cada paso, en cada logro, se les vio respaldándose incondicionalmente, celebrando los éxitos del otro con una alegría genuina, y esa complicidad compartida era, sin duda alguna, digna de envidia. Uno de los aspectos que más fascinaba de su relación, y que los distinguía en un mundo tan expuesto mediáticamente, fue la forma en que supieron manejar su vida privada. A pesar de compartir momentos cotidianos de su día a día con sus seguidores, también demostraron una admirable capacidad para mantener una barrera, respetando celosamente su espacio personal y su intimidad. Y eso en un entorno donde la línea divisoria entre lo público y lo privado se difumina constantemente, es un activo de un valor incalculable, una muestra de madurez y respeto. Al analizar en profundidad la conexión que los unía, creo firmemente que se puede afirmar que Ande y Kerem compartían valores fundamentales similares y una visión de la vida bastante alineada. Ambos exhibían un profesionalismo encomiable, una dedicación férrea a su trabajo y un espíritu aventurero que los impulsaba a explorar y crecer. Se les veía disfrutar de las cosas más sencillas de la vida, viajar a destinos exóticos, pasar tiempo de calidad con sus amigos más cercanos, y compartir momentos de tranquilidad y conexión. Esa autenticidad, esa genuina forma de ser, fue sin duda alguna, una de las claves primordiales de su arrolladora popularidad. Y entonces llegó el inevitable punto de inflexión, el desenlace que, aunque doloroso, forma parte del ciclo de la vida, el anuncio de su separación. Hace ya algún tiempo, ambos comunicaron al mundo que sus caminos tomarían rumbos diferentes, y la noticia cayó como un auténtico jarro de agua fría para la inmensa mayoría de sus seguidores. Fue un momento de tristeza colectiva, de incredulidad, porque para muchos, su amor parecía tan sólido y eterno como los monumentos más antiguos. Sin embargo, como bien sabemos y hemos aprendido a lo largo de nuestras propias vidas, la vida está llena de giros inesperados, y las relaciones, por muy bellas y profundas que sean, a veces llegan a su fin, dejando tras de sí un legado de recuerdos. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado una madurez y una entereza admirables. Han seguido sus respectivos caminos profesionales, explorando nuevos proyectos y desafíos, pero siempre con un respeto mutuo palpable y, hasta donde sabemos y se ha hecho público, sin guardar rencores. Y lo más importante, la admiración y el cariño que se profesan mutuamente parecen haber perdurado en el tiempo. En entrevistas recientes, ambos han hablado el uno del otro con palabras de afecto, con un tono de profundo respeto y con elogios sinceros, reconociendo la significativa importancia que cada uno tuvo en la vida y en las carreras del otro. Pero ¿por qué insistimos y afirmamos con tanta convicción que se trata de un amor que no se olvida? Creo que la respuesta reside en la intensidad con la que vivieron su relación, en la forma en que nos hicieron partícipes de su felicidad compartida, y en el impacto masivo que tuvieron en la cultura popular. Hande Erçel y Kerem Bürsin no fueron simplemente una pareja de actores, fueron un fenómeno, un símbolo de romance moderno que inspiró a miles de personas en todo el mundo a creer en la fuerza del amor. Sus fans, aquellos que los seguimos desde los albores de su relación, aún recuerdan con un cariño tierno cada fotografía compartida, cada vídeo que los capturaba en un momento de intimidad o alegría, cada instante que decidieron regalarnos. Las redes sociales siguen repletas de recuerdos, de collages emotivos, de mensajes nostálgicos que evocan aquellos tiempos dorados. Y eso precisamente es la prueba irrefutable de que su amor dejó una marca imborrable en la historia reciente del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores. No se trata de aferrarse irracionalmente al pasado, sino de reconocer la belleza intrínseca de lo que fue, de celebrar las conexiones humanas que nos inspiran, nos conmueven y se hacen sentir vivos. Podríamos decir con total certeza que su historia es un recordatorio eterno de que los amores intensos, aquellos que arden con pasión, aunque no perduren para siempre en el tiempo, dejan una huella imborrable en nuestras vidas y, de manera muy especial, en la de quienes tuvimos la fortuna de presenciarlos.
Nos enseñan sobre la fuerza de la pasión, sobre la profundidad de la conexión humana, sobre la importancia vital de vivir el presente con la máxima intensidad posible. Y aunque hoy transiten senderos separados, el eco de su amor sigue resonando, alimentando la imaginación y el romanticismo de aquellos que creyeron en la magia de su unión. Además, su legado trasciende con creces el ámbito de su relación personal. Senkalkapm se erigió como un referente ineludible dentro del género de las telenovelas turcas, abriendo puertas a nuevos mercados internacionales y consolidando de manera contundente la presencia y el éxito de estas producciones a nivel global. Y Hande y Kerem fueron, sin lugar a dudas, los rostros visibles de ese triunfo monumental, los embajadores perfectos de un género televisivo que ha logrado conquistar el mundo entero con sus historias cautivadoras y sus personajes entrañables. A lo largo de este recorrido emotivo, hemos sido testigos de cómo la química que nacía en la ficción se transformó en una vibrante realidad, cómo supieron navegar con maestría las turbulentas aguas de la fama, y cómo, a pesar de la eventual separación, el respeto mutuo y la admiración genuina han prevalecido. Su historia es un testimonio elocuente de la complejidad inherente a las relaciones humanas, de la belleza incalculable de los momentos compartidos y de la fuerza inquebrantable de los recuerdos que, en muchas ocasiones, tienen la asombrosa capacidad de trascender el tiempo y el espacio. Y ahora, mis queridos seguidores, la palabra es suya. Para ustedes, ¿qué es lo que más recuerdan de Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja? ¿Cuál fue ese momento específico, esa escena, esa declaración que más les impactó o les llegó al corazón? Me encantaría leer sus reflexiones, sus anécdotas, sus opiniones en la sección de comentarios que se encuentra más abajo. Su perspectiva es increíblemente valiosa para nosotros, y para toda esta comunidad que compartimos la pasión por estas historias. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos revivido la historia de un amor que, sin lugar a dudas, ha dejado una huella profunda y duradera en la memoria colectiva. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje nostálgico y emotivo tanto como yo lo he hecho al prepararlo para ustedes. Antes de despedirme, permítanme recordarles nuevamente una vez más, si han disfrutado de este contenido, si lo han encontrado interesante, entretenido y emotivo, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que también hayan seguido de cerca y con cariño la historia de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Tenemos muchas más historias fascinantes y emocionantes esperando ser contadas. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el último segundo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, cargado de más historias que nos harán soñar y reflexionar. Hasta pronto y que la magia del recuerdo los acompañe.